Todos los días en el viaje en autobús a la escuela, veía a Momet. Así lo llamamos todos, pero nadie parecía saber quién lo había nombrado así primero. Momet era un viejo espantapájaros, clavado en lo alto del valle poco profundo que atravesaba mi ruta de autobús. El campo que estaba destinado a proteger había sido abandonado hacía mucho tiempo, entregado a la hierba, la maleza y el maíz. En el fondo había un viejo bosque lleno de demasiados árboles muertos, que debían haber sido talados desde hacía mucho tiempo. Perpetuamente posados en esas ramas desnudas, había una bandada de cuervos, inexplicablemente indiferentes al espantapájaros insidiosamente imponente debajo de ellos. Probablemente lo primero que la mayoría de la gente notaba sobre Momet era que había sido colocado deliberada e irreverentemente en una cruz de tamaño natural. Sus brazos extendidos habían sido atados por las muñecas a la viga horizontal. Su cuerpo se hundía bajo su propio peso en una innegable burla de la crucifixión de Cristo. Aún más extraño era el hecho de que la cabeza del espantapájaros había sido hecha con una máscara de cuero de médico de la plaga, rematada con un sombrero negro de ala ancha. Combinado con guantes oscuros y una capa negra andrajosa en sus brazos extendidos, el Momet aparentemente había sido hecho a la imagen de los cuervos de los que estaba destinado a defenderse. Los niños contamos innumerables historias sobre cómo creíamos que había sido creado Momet. La historia más común y más cliché decía que el granjero que vivía allí había descubierto a un hombre durmiendo con su hija. Lo asesinó. Luego escondió el cuerpo a plena vista como un espantapájaros, cubriéndole el rostro con la única máscara que tenía a mano, que por alguna razón resultó ser la máscara de un médico de la peste. Una historia relacionada afirmaba que era el propio granjero. Después de haberse cansado de los cuervos que no podían ser disuadidos por ropa vieja llena de paja, el granjero agarró su escopeta y apuntó hacia ellos. Solo mató a uno antes de que descendieran sobre él los otros, en un frenesí asesino. Luego colgaron su cadáver en el poste de un espantapájaros y lo decoraron con trozos del cuervo caído. Sin embargo, mi historia favorita dice que todo un aquelarre de brujas había estado celebrando un sábado en el bosque y atraparon a un hombre que se había atrevido a mirarlas mientras bailaban desnudas alrededor de una fogata. Cuando invocó el poder de Cristo para defenderse, ellas se rieron y luego terminaron por clavarlo en una cruz, y como las había visto desnudas, lo cubrieron de pies a cabeza para que ni una pulgada de él pudiera estar descubierta. Podría continuar, pero es suficiente decir que inventar y volver a contar historias sobre Momet fue una actividad popular durante mi infancia. Cuando éramos niños, a todos nos aterrorizaba. Todos los días, 2 veces al día, todos guardábamos silencio mientras cruzábamos por Momet Lane. La mayoría de nosotros tratábamos de no mirarlo, pero algunos simplemente no podían evitarlo. Y al menos una vez a la semana, alguien gritaba: ¡Se movió!, provocándonos ataques de histeria. Todos afirmaron haberlo visto moverse al menos una vez. Algunos estaban mintiendo, otros simplemente pensaron que lo habían visto cuando en realidad era solo un truco de la luz o la fuerza del viento. Pero hay de aquellos que aseguraban realmente haberlo visto moverse. Ahora lo sé. Cuando éramos niños, decíamos que si alguien veía a Momet cuando estaba solo, éste lo mataría. Así que nos desafiábamos los unos a los otros para ir a la cima de la colina del patio de recreo. En un día despejado, apenas se podía distinguir la forma del crucifijo en la distancia. Lo que todo el mundo se preguntaba, y nadie parecía saberlo, era quién había creado el espantapájaros. Era una simulación de una crucifixión, bastante morbosa por sí sola e irrespetuosa con cualquier persona de cualquier denominación cristiana. Y niños de tan solo 4 años se vieron obligados a presenciarla
en su camino a la escuela. Todos estábamos aterrorizados y nos causaba pesadillas, pero nunca parecía haber ninguna discusión sobre quitar a Momet. No había un registro oficial de quién había sido el dueño de esa tierra, ni una explicación oficial de por qué nadie más parecía interesado en comprarla. Seguramente el municipio tenía la autoridad para eliminarlo, e incluso si técnicamente no lo hicieran, ¿quién se opondría a la eliminación de una monstruosidad de una granja abandonada? Sin embargo, mis padres no lo vieron de esa manera. Cuando les mencioné el tema, lo descartaron como algo de niños. Para ellos, todas las historias y rituales alrededor de ese espantapájaros eran simplemente juegos tontos, y Momet en sí era inofensivo. Incluso decían que era un hito. Además, la mascota de la escuela era un espantapájaros, por lo que los niños no deberían tener tanto miedo. Todos los demás adultos con los que hablé parecían tener la misma opinión sobre el asunto y me aseguraron que no había ningún curso de acción que pudiera tomar para que fuera retirado. Así que seguí pasando junto a él en el autobús, resguardándome en silencio, haciendo todo lo posible por no mirarlo. A veces se me iba la mirada, por supuesto. No se podía evitar, pero yo, y aparentemente solo yo, era el único niño que nunca lo vio moverse. Eventualmente terminé octavo grado y desde allí asistí a la escuela secundaria en la ciudad. Su mascota era un puercoespín llamado Periwinkle Pins, que en lo que a mí respecta era una mejora notable con respecto a un espantapájaros. Nunca más tenía que conducir por Momet Lane. Pero a medida que pasaban los años, pensaba cada vez menos en ese espantapájaros. Y una noche mientras salía de la casa de un amigo, Momet Lane resultó ser el camino más corto a casa. Para entonces, mi miedo había disminuido en gran medida. Solo quería llegar a casa lo antes posible. Y no puedo decir que no tuviera el deseo de enfrentar mi miedo y demostrar que mi fobia infantil era una estupidez. Era un cielo mayormente despejado con luna llena esa noche. El mundo se veía tan diferente bajo la luz de la luna, familiar y extraño al mismo tiempo, como una especie de país de hadas nocturno, un mundo al que no perteneces del todo. Mientras pasaba por el campo abandonado, reduje la velocidad y giré la cabeza hacia la derecha para mirar a Momet por primera vez después de tantos años. No creo que lo hubiera visto antes, después del anochecer. Claro, había una que otra obra de teatro ocasional en la escuela que se celebraba después de altas horas, pero si alguna vez había habido una durante la luna llena, había evitado deliberadamente mirar al espantapájaros en el camino a casa. Ahora, sin embargo, lo miré directamente y vi que no había cambiado ni un poco. Su forma envuelta en una capa ondeaba levemente con la brisa nocturna. La luz de la luna brillaba levemente en el cristal de sus ojos. Su cruz era increíble al no haberse derrumbado nunca. Era espeluznante, seguro, pero inofensivo. Dejé escapar un suspiro de alivio y estaba a punto de girar la cabeza hacia la carretera cuando lo vi inclinar el sombrero y asentir hacia mí. Grité, pisando fuerte el freno y estiré el cuello, desesperado por confirmar si lo que había visto era real. Vi que tenía el sombrero en la cabeza y el brazo clavado a la cruz, sin ningún indicio de que se hubiera movido alguna vez. Lo miré, apenas parpadeando, esperando a que se moviera de nuevo. Cuando no lo hizo, salí de mi coche y lo miré desde el borde de la carretera, mirándolo durante varios minutos como mínimo, pero seguía sin moverse. En este punto, una persona racional habría aceptado que lo había imaginado, hubiera regresado a su vehículo y se dirigiría a casa. Pero algo en mí se rompió en ese momento.
Esa cosa me había atormentado desde que era un niño y no iba a aguantar más. Si nadie más lo iba a quitar, lo haría yo mismo. No me importaba si me acusaban de vandalismo o allanamiento de morada. No me importaba si la gente pensaba que estaba loco. Solo quería que esa cosa se fuera. Abrí mi baúl y busqué entre mi equipo de emergencia y saqué un hacha y un encendedor. Si no pudiera cortarlo, lo quemaría. Con el hacha en la mano y el mechero en el bolsillo, crucé el campo y subí por el valle de maíz maduro, con el corazón latiendo con fuerza mientras Momet me miraba implacablemente todo el tiempo. Me negué a apartar los ojos de él. Mi mano estaba preparada para mover el hacha a la defensiva si surgía la necesidad. En el momento en que me paré frente a él, todavía no se había movido de nuevo, y me había calmado lo suficiente como para reconsiderar lo que estaba haciendo. Es solo una decoración de Halloween que nunca nadie retiró, me dije a mí mismo, sacudiendo la cabeza ante la ridiculez de todo. Antes de regresar, me detuve para echar un vistazo al obsceno hombre de paja, ya que probablemente nunca volvería a estar tan cerca de él. Consideré sacar mi teléfono y tomar algunas fotos, pero lo pensé mejor. Técnicamente, no se suponía que yo estuviera en ese lugar después de todo. Momet era alto, pero todavía dentro del rango normal para un hombre de alrededor de 6 pies y medio. El cuerpo también tenía una forma muy parecida a la humana, más de lo que debería haber sido posible para la ropa vieja rellena de paja. Era fácil entender por qué la mayoría de las historias sobre Momet decían que se había hecho a partir de un cadáver. Mientras continuaba mi inspección, noté que su capa, máscara y sombrero estaban en condiciones bastante decentes. Demasiado, diría yo, para artículos que habían sido descuidados afuera durante décadas. El cristal de los ojos de la máscara no estaba hecho añicos. Todos los remaches a lo largo del pico aún estaban en su lugar, y el cuero era tan fino que podría haberse usado para hacer un par de zapatos. El sombrero también estaba casi en perfecto estado, y los andrajos de la capa, que habían sido obvios desde el camino, ahora parecían ser meramente decorativos. Sin embargo, lo más distintivo fue el color negro profundo de todos ellos. Décadas de luz solar deberían haberlos desvanecido a un tono mucho más claro, y, sin embargo, permanecieron en un negro obsidiana como la tinta. Estaba tan perplejo por la inexplicable condición de Momet que de hecho di un paso más cerca y me atreví a poner mi mano en su torso para ver si podía deducir de qué estaba hecho. La capa era de cuero suave y flexible, exactamente como parecía, pero cuando presioné con más fuerza, descubrí que el cuerpo poseía una firmeza que era bastante diferente a la paja. Volví la mirada hacia arriba, a sus brazos extendidos. Clavos del tamaño de púas de ferrocarril estaban clavados en sus muñecas. Sus manos oscuras abiertas y preparadas para agarrar cualquier cosa que pudiera acercarse lo suficiente. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi historia favorita sobre Momet no podía ser cierta, porque el espantapájaros no llevaba guantes. Más bien, sus manos estaban cubiertas de escamas negras de aves con garras largas y curvas, las cuales brillaban a la luz de la luna. Para ser más preciso, parecían patas de gallo gigantes. Tropecé hacia atrás. Mi valor disminuyó por esta revelación. Quería huir, pero no me atreví a apartar los ojos de esa horrible cosa. Luego, lentamente levantó su cabeza caída, curiosamente mirando hacia mí. Me di la vuelta y eché a correr, y en el mismo instante en que lo hice, los cuervos posados en los árboles muertos detrás del espantapájaros se despertaron con un graznido cacofónico y un estruendoso batir de alas. La bandada se abalanzó sobre mí antes de que pudiera llegar a mi coche, picoteando y aleteando al mismo tiempo.
Balancé mi hacha salvajemente, pero sus picos afilados como navajas sacaron rápidamente mis dedos de su mango, hasta que terminé por soltarlo. Gritando, me dejé caer al suelo y me acurruqué en posición fetal, protegiéndome la cabeza y el torso lo mejor que pude contra el ataque. Al cabo de unos momentos, cedieron aparentemente sin motivo, y cuando me atreví a levantar la cabeza, vi a Momet, liberado de su cruz, elevándose sobre mí mientras bloqueaba mi visión hacia la luna. Se inclinó y me levantó, me echó sobre su hombro y me llevó. Sacudí mis extremidades, pateándolo y golpeándolo, pero no pude escapar de su agarre. Grité y grité con la esperanza de que alguien pudiera oírme, pero la bandada de cuervos estalló en un coro de graznidos que me ahogó por completo. Momet me llevó más allá de su cruz, hacia el bosque, y todo se volvió negro como plumas de cuervo. Cuando recuperé el conocimiento, estaba en lo profundo del bosque y atado al tronco de un árbol muerto. La cuerda que me rodeaba la cintura y los brazos era vieja y tosca. Apestaba a mierda de cuervo y sangre rancia. Miré hacia arriba, y a la luz de la luna moteada, vi la bandada de cuervos posados a mi alrededor. Si intentaba gritar, todos graznaban al unísono para ahogarme como lo hicieron antes, destruyendo cualquier posibilidad de que alguien pudiera oírme y venir a rescatarme. Miré hacia abajo y vi que el árbol estaba rodeado por postes en los que había espantapájaros, hechos con ramas caídas y carretes de hilo. Todos menos uno estaban decorados con una camisa de franela sin relleno, un sombrero de paja y una calavera de animal. Solo el poste que estaba frente a mí carecía de un espantapájaros, y solo podía asumir que estaba destinado a cumplir ese papel. Me pregunté brevemente por qué no me mataban de inmediato, pero la perversa reverencia que me rodeaba dejó en claro que mi muerte tenía la intención de ser altamente ritualista. Busqué a Momet, pero no lo encontré. Quizás se había visto obligado a regresar a su cruz antes de que alguien notara su ausencia. El suelo a mis pies estaba lleno de varios huesos de animales, hojas muertas y mazorcas de maíz roídas. No tenía ni idea de si tenía la intención de volver para asesinarme o si estaba destinado a morir lentamente de sed, pero sabía que no podía desperdiciar el tiempo que tuviera. Aunque mis brazos estaban fuertemente atados a mis costados por la cuerda, pude mover mis manos lo suficiente como para meter la mano en los bolsillos. Para mi alivio, descubrí que tanto mis llaves como el encendedor todavía estaban allí. Con una mano y con mucho cuidado saqué mi llavero y abrí la pequeña navaja de bolsillo que tenía. Luego, comencé a cortar la cuerda de abajo hacia arriba. Fue lento, y constantemente miraba a los cuervos en lo alto para ver si interferían. Ellos son inteligentes, pero afortunadamente estos no eran lo suficiente audaces como para darse cuenta de lo que estaba haciendo. Hilo a hilo, la cuerda comenzó a deshilacharse, y finalmente estaba lo suficientemente débil como para que pudiera romperla solo con la fuerza bruta. Fue entonces cuando los cuervos se volvieron locos. Graznando, descendieron sobre mí en un loco frenesí. Caí al suelo y rodé hasta el límite del círculo del ritual. Saqué el encendedor, prendí fuego a la primera camisa de franela que pude. Afortunadamente estaba lo suficientemente seca para encenderse rápidamente. Los graznidos de los cuervos cambiaron inmediatamente de agresivos a una mezcla de cautela e ira, pero ninguno de ellos se atrevió a acercarse demasiado al fuego. Agarré el poste por su base y lo empujé hacia arriba tan fuerte como pude, liberándolo de la tierra en la que había estado incrustado durante Dios sabe cuánto tiempo. Luego corrí alrededor del círculo, prendiendo fuego a cada uno de los otros postes.
comenzando con el que estaba destinado a mí. Los cuervos estaban ahora en un pandemonio, pero a pesar de su alboroto, pude escuchar una criatura gigante chocando a través de la maleza hacia mí. Era Momet, por supuesto. Lo vi emerger de la oscuridad y hacia la luz de la luna, sus malvadas garras preparadas para arrancarme la cara. Sin embargo, no le di oportunidad. Balancé la rama ardiente que sostenía tan fuerte como pude y lo golpeé en la cabeza, tirándolo al suelo y enviando su máscara a volar hacia el círculo de sacrificio. Lo que vi fue una cabeza humana marchita y sin pelo, con ojos negros como perlas y los restos rotos de un pico donde deberían haber estado la nariz y la boca. Sacudiendo la cabeza por el dolor y la desorientación, me miró mientras yo me mantenía firme con un arma ardiendo en mis manos, como si tratara de evaluar mi nivel de amenaza e importancia. Luego miró al resto de los espantapájaros en llamas, y con un solo momento de vacilación, salió corriendo para apagar el fuego. Salí corriendo en la dirección opuesta, pasando por el bosque y cruzando el campo hasta regresar a mi coche. Abandoné el espantapájaros a un costado de la carretera y salí de allí a más de 150, revisando constantemente mi espejo retrovisor para ver si había algún signo de algún cuervo. Pero Momet no me siguió. Llegué a casa sin incidentes y técnicamente fue el final. Seguí las noticias locales para ver si había algo sobre la desaparición del espantapájaros o un incendio en su bosque, pero no había nada. Hasta donde yo sé, nadie encontró ni siquiera el espantapájaros quemado que dejé junto a la carretera. Solo puedo asumir que el mismo Momet lo recogió. He pensado mucho en contarle o no a alguien sobre lo que pasó, y no creo que vaya a hacerlo. Él es peligroso. Además, se las arregló para evitar ser descubierto durante tanto tiempo. Incluso si pudiera convencer a las autoridades pertinentes para que salgan a investigar, tengo la profunda sospecha de que no encontrarían nada fuera de lo común, o que si lo hicieran, no lo admitirían. Todavía no sé exactamente qué es Momet o de qué es capaz, pero sé que siempre estará mirando hacia Momet Lane. Tomé otro viaje allí la semana pasada, esta vez a plena luz del día con las puertas cerradas y el hacha más grande que pude encontrar apoyada en el asiento del pasajero. Miré por la ventana y lo vi en lo alto del valle, exactamente donde siempre había estado, con la máscara puesta y en perfectas condiciones. No había nada que indicara que alguna vez se había movido, o que en algún momento había habido un incendio en el bosque detrás de él. Casi podría haberme convencido a mí mismo de que todo el extraño incidente nunca había sucedido. Claro, si Momet no hubiera vuelto a inclinar el sombrero y a sentir con la cabeza mientras pasaba. Recuerda que